Entonces, damos inicio a una nueva velada Kepler, clase de biología. Espero que todos se encuentren muy bien en esta noche. ¿Me confirman? ¿Esta fue la pregunta con la que terminamos la última clase? Sí, señor. Pues, ¿la verdad? Perfecto. Voy a ir buscando la siguiente pregunta de entorno vivo. Estadores sísmicos. Bueno, aquí parece que hay CTS. Vamos a ver de qué se trata. Vamos directamente a la pregunta y dice así. Teniendo en cuenta los datos de la tabla, cortar las ramas de los árboles es la medida que mayor efecto tendrá para disminuir la presencia de contaminantes visuales en la región. Vamos a mirar qué es lo que pasa. Tenemos la tabla, contaminante visual, porcentaje de personas que marcaron la presencia del contaminante, efectos. Vamos a las opciones de respuesta porque ya la tabla está bien sencilla. Entonces dice, opción A. Sí, porque el mayor efecto de los contaminantes es la obstrucción del espacio para transitar por las calles. Opción B. No, porque los contaminantes visuales más influyentes son el cableado aéreo, la basura y las antenas. Opción C. Sí, porque las ramas de los árboles son los únicos causantes de distracción para los conductores. Y opción D, no, porque los contaminantes visuales más influyentes son los avisos publicitarios y el cableado aéreo. ¿Necesitan que vaya otra vez a la tabla o no? Voy a reducir un poquito el tamaño a ver si logramos, a ver si logramos proyectar todo. Ahí está. 20 segundos más y cierro la encuesta. Profe, usted pudiera subir un poquito la tabla, un poquito. Ahí está toda la tabla. Lo único que hay arriba es el nombre de cada una de las columnas. Contaminante visual, porcentaje y efectos. Ah, bueno, ahí alcanza a salir de todas formas la pregunta, la opción de respuesta D. ¿Listo? ¿Alguien desea responder la pregunta? Yo, profe, La veo, profe. ¿John? sí, señor. Profe, sería la D, Dale, ya que nos John. están diciendo.
que, bueno, nos preguntan, ¿cortar las ramas de los árboles es la medida que mayor efecto tendrá para disminuir la presencia de contaminantes? Y sería no, ya que es el menor porcentaje que las personas han determinado como un contaminante. Entonces ya tendríamos entre la B y la D. Y además de eso, nos explican que o sea, las más influyentes vendrían siendo los avisos publicitarios y el cableado aéreo, lo que dice la D. La B no sería porque esto nos dicen que las antenas, una de las más influyentes, eso es falso, ya que viene siendo la penúltima. Entonces la respuesta correcta es la de John, ¿sí? Sí, señor. Perfecto. Si mirando la tabla, se nota que los mayores factores de contaminación son los avisos publicitarios y el cableado aéreo. Ojo, la pregunta es, ¿cuál medida de las anteriores tendrá mayor, eh, perdón, si cortar las ramas de los árboles será la medida que logre disminuir el, de mayor forma la presencia de contaminantes visuales, pero es que las ramas de los árboles solo son el 2%, o sea que no podría ser una opción de sí. O sea que ahí descartábamos sí, perdón, C y A. Nos quedamos con B o D. Eh, Aunque en la B dice que el cableado aéreo, las basuras y eh, las antenas, pero las antenas están bien abajo, mientras que avisos publicitarios y cableado aéreo sí marcan como las dos causas principales. Bueno, miremos la segunda. Si se decide restringir el área de avisos publicitarios y prohibir la construcción de antenas en el interior de la región, ¿qué efectos de los generados por los contaminantes tendrá mayor disminución? Voy a subir otra vez. Podría poner la pregunta otra vez, profe. De una. Ahí están las opciones y ya voy a lanzar la encuesta. Profe, ¿puedes subirlo un momentico ahí a avisos publicitarios? Claro que sí. Me avisan cuando sea momento para bajar, para enseñar las opciones de respuesta otra vez. Ya, profe, Sí, por profe, ya favor. le puedo bajar.
¿Alguien desea responder la pregunta? Ya, profe. Yo, Ah, Sí. ¿Él o yo? usted hágale, hágale. Hágale, hágale, hágale. Pues, profe, para mí es y es fácil porque solamente hay que buscar la relación entre los dos, o sea, de los avisos publicitarios y de las antenas, que sería de que ellos Exactamente. aumentan la pérdida de luminosidad que hace oscura la región. Entonces, simplemente hay que relacionarlo y pues al quitarlos, eso sería lo que más disminuiría. Listo, vamos a mirar entonces. Entre avisos publicitarios y antenas. Las antenas dicen pérdida de luminosidad y los avisos, pérdida de luminosidad. ¿Ok? O sea que sería la... Ah, Bien. Porque en una es obstrucción de la visibilidad del panorama y la otra es obstrucción del espacio para transitar por las calles. Por lo tanto, es en la que confluyen los dos, la opción A. Muy bien, Juan. Bien, entonces sí, la gran mayoría escogió muy bien la A. Ahí en estos casos, mire, algunos escogió la C, espacio, obstrucción del espacio para transitar por las calles. Pues también está aquí, pero en la única en la que confluyen dos consecuencias, como es la pérdida de luminosidad, pues sería la que más se va a ver afectada. Bien, última creo que es de ese grupo. Vamos a ver, sí. Si se desea confirmar los datos obtenidos en el estudio para tomar decisiones al respecto de la contaminación visual en la región, ¿cuál de las siguientes acciones se debe realizar? A. Repetir la encuesta a la misma población haciendo uso de otros registros fotográficos. B. Hacer una encuesta diferente a la misma población acerca de otros contaminantes visuales. C. Repetir la encuesta a la misma población haciendo uso de los mismos registros fotográficos. O D. Hacer una encuesta diferente a la misma población acerca de otros efectos contaminantes. La A. Ahí va. ¿Alguien desea responder esta? Profe, Dale, Andrés. profe, pues en la pregunta como tal nos habla que si se desea confirmar los datos obtenidos del estudio para tomar las decisiones al respecto de la contaminación visual de la región. Entonces, si se desea confirmar no sería la A porque dice la A que repetir la encuesta a la misma población, eso es verdadero, haciendo uso de otros registros fotográficos. Ahí no se confirmaría, ahí sería otro estudio con otros registros. Sería la C, ya que dice repetir la encuesta a la misma población haciendo uso de los mismos registros fotográficos. Esto haría que confirmaría los datos obtenidos del estudio que aparece en la tabla. Eso permitiría saber si efectivamente esos datos fueron Confirmados. tomados de una manera adecuada, ¿no? Apropiada. Ujú. Bien, Andrés. Miremos el resultado de la encuesta.
Un gran porcentaje escogió la A, más del 50% escogió la A. Repetir la encuesta en la misma población haciendo uso de otros registros fotográficos. Ojo, chicos, con esto porque aquí, imagínense que no estemos hablando de las vallas, sino que, por ejemplo, estamos hablando de una población de bacterias en un laboratorio. Estamos hablando de que hay un tipo de bacteria que está creciendo cada 2 horas, que se multiplica cada 2 horas, en presencia de azúcares, y se quiere corroborar el experimento, los datos del experimento, los datos que se tomaron en ese experimento, porque pues, los datos nos dicen eso que estoy diciendo. Entonces, lo que debería hacer yo para corroborar ese experimento, esos datos obtenidos, es repetir el experimento tal cual se hizo, tal cual se hizo. Porque si no, no estaría corroborando ese experimento, estaría haciendo otro experimento. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si yo digo, claro, en presencia de glucosa, las bacterias se reproducen cada 2 horas. Pero entonces me dicen en las opciones, repetir el experimento ya no usando glucosa, sino usando eh, lactosa. Pues ya es otra cosa, ya no voy a confirmar el experimento que había hecho anteriormente. Estoy haciendo un experimento nuevo porque estoy cambiando una variable, o sea, estoy generando una variable. Por lo tanto, no estaría corroborando. En ese sentido, pues Andrés tiene toda la razón y efectivamente, para poder corroborar si esos datos estuvieron bien, pues tengo que repetir exactamente el mismo experimento, que sería mostrarle los mismos registros fotográficos a la gente y haciéndole la misma encuesta. Gracias, Andrés. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Comentario? Una pregunta, profe. Dale. Digamos que se presenta como una condición en ese tipo de preguntas, ¿Una condición? como, sí, como un ligero cambio en el concepto. O sea que digamos que si desea confirmar, pero, como si hubiera un pero, ahí sería otro ¿Otra, caso, otra ¿verdad? opción? Sí, sí, posiblemente. A ver, pensemos una variante de esto que nos cambiara para que fuese, eh, Profe, pues sí, sería si se desea confirmar los datos obtenidos en el estudio, pero con diferentes registros fotográficos. fotográfico. Bueno, pues ahí ya sería esa. Pero, por ejemplo, se desea confirmar ¿Profe el, fue qué? el, el resultado de la encuesta añadiendo nuevas categorías. Mm. Entonces allí debo utilizar otros registros fotográficos para poder que la gente tenga acceso a otras opciones. Ya no solo a vallas publicitarias, ya no solo a los árboles, a las antenas, sino posiblemente a otro factor, como la altura de los edificios o quizá las señales de pare o los semáforos, no sé, estamos ahí pues como diciendo cosas. ¿Listo? Sería por ese lado. Gracias, profe. Con mucho gusto. William, apague la videollamada. Apague la cámara. Levantan Lisa, Isabel necesita instalar. Ah, a ver, por aquí, ¿qué dice? En una investigación se quería conocer si el tipo de dieta de las gallinas afectaba el peso y el número de huevos producidos por cierta raza. Para ello se probaron 4 tipos de dieta con diferentes composiciones nutricionales durante 2 meses. Los resultados se muestran en la tabla. Dieta regular con adición de proteína a
los parámetros, promedio de producción de huevos, peso promedio de los huevos. La conclusión de la investigación fue que las gallinas que presentan un mayor tamaño tenían las dietas más nutritivas y por lo tanto producían huevos más grandes y en mayor número. De acuerdo con la información, las evidencias presentadas son suficientes para respaldar esta conclusión. A. Sí, porque de los resultados se infiere que los huevos de mayor peso son de gallinas grandes. B. No, porque en los resultados hacen falta los datos promedio del tamaño de las gallinas. C. Sí, porque las gallinas de las dietas 2 y 4 produjeron más huevos y de mayor peso. D. No, porque en los resultados no se muestra el tamaño de los huevos en los 2 meses. Bueno, voy a cerrar la encuesta ya. ¿Alguien desea participar? Profe, Dime. pues como tal, los resultados que se muestran en la tabla es el parámetro, el promedio de la producción de huevos y el peso promedio de los huevos en gramos, o sea, habla solamente de los huevos. Pero dice la conclusión de la investigación fue que las gallinas que presentan un mayor tamaño tenían las dietas más nutritivas y por tanto producían huevos más grandes y en mayor número. No nos dan esta información. Entonces sería la B porque dice, no porque los resultados hacen falta los datos promedio del tamaño de las gallinas, porque la conclusión lo afirma. Digo yo, ¿no? No sé si este. Muy bien. Efectivamente, yo no puedo en una conclusión salir con una información que yo no he reportado dentro de los análisis, porque valdría lo mismo decir, por ejemplo, las gallinas que corrieron más son las que tienen huevos más grandes, cuando en, la- cuando en las que producen huevos más grandes, cuando en la tabla de datos nunca he hablado de que las gallinas corrían. O las gallinas blancas son las que producen los huevos más grandes. Y si yo no estoy hablando de los colores de las plumas de las gallinas. Yo no puedo eh, incluir ese parámetro para mi conclusión porque es que por ningún lado lo tomé. Las conclusiones yo me tengo que reducir a lo que medí. No puedo hablar de cosas que no haya medido. Entonces, muy bien, Andrés, muy bien. Debo estar muy claro frente a qué es exactamente de lo que puedo hablar en mi conclusión. Y los datos, pues, no me permiten hablar de eso. ¿Cuál sería una conclusión adecuada para esta pregunta? Yo creo que las gallinas que se le agrega 0,1% más de proteína son las que más producen huevos y las que más tamaño y que las más producen los huevos producen. Las que más producen con una adición de proteína de 0,2, ¿no?
Señor, más huevos y mayor peso promedio. Muy bien, esa sería una conclusión apropiada. Solubilidad. Ah, bueno, bien. Discúlpeme, me pasé sin haber preguntado. ¿Todo el mundo quedó claro respecto a esto? ¿O hay preguntas? Señor, Bueno, Bien, listo. Seguimos entonces. En los ecosistemas secos, algunas especies de árboles como la viga, Caesalpinia mollis, producen abundante hojarasca, que detiene la erosión del suelo mediante la disminución de la tasa de evaporación del agua y el reciclaje de nutrientes como el nitrógeno. A continuación se muestra el ciclo del nitrógeno en estos ecosistemas. Ahí tenemos, no sé si alcanzan a leer, pero dice el nitrógeno es utilizado en la síntesis de proteínas. Principal fuente de reciclaje de nitrógeno, la hojita. Nitrógeno utilizado por las plantas. Nitrógeno es absorbido nuevamente por la planta. Organismos descomponedores. Según lo anterior, si los árboles de viga fueran talados, ¿cuáles serían las consecuencias para el ecosistema? A. El nitrógeno disponible en el ecosistema aumentaría y disminuiría el número de nutrientes en el suelo. B. El nitrógeno disponible en el ecosistema disminuiría y generaría un déficit de nutrientes en el suelo. C. El nitrógeno disponible en el ecosistema disminuiría y decrecería el número de bacterias dañinas en el suelo. D. El nitrógeno disponible en el ecosistema aumentaría y la síntesis de proteínas en las hojas se detendría. Puedes ir a la imagen, por favor, profe. 20 segundos más y cierro la encuesta. ¿Alguien desea responder la pregunta? profe, yo. Dale de una. Pero, profe, que estoy comiendo. Bueno, habla de que el nitrógeno es utilizado en la síntesis de proteínas. Y se mira la imagen que el nitrógeno se utiliza así como si fuera en bucle, en reciclaje. Entonces, cuando cae, pasa por los organismos descomponedores y el nitrógeno es absorbido nuevamente por la planta y se repite el ciclo. Entonces, si se cortara el árbol de viga, no aumentaría, disminuiría. Entonces nos quedaríamos con B y C. Pero ¿qué dice la C?
el nitrógeno disponible del ecosistema disminuiría, ¿cierto? Y decrecería el número de bacterias de dañinas en el suelo. No hay número de bacterias dañinas en el suelo, sino organismos descomponedores. Sería la B, ya que dice el nitrógeno disponible del ecosistema disminuiría y generaría un déficit de nutrientes en el suelo. Entonces, pues yo supongo, ¿no? Que los nutrientes son, el nitrógeno es utilizado en la síntesis de proteínas, ya que este cae y pues se repite el ciclo. Entonces sería la B, para mí. No sé si es así. Excelente, tal cual. Muy bien, Andrés. Esa no tiene mayor, no necesito explicarla más. Tú ya la explicaste como debe ser. Así es. Hay un ciclo y efectivamente si se corta parte del ciclo, que es con la tala, pues el ciclo se rompe y la respuesta es la opción B. Disminuiría y habría un déficit de nutrientes. Muy bien, vamos a ver. Ah, este tema es interesante. Bueno, dice, el modelo tradicional de crecimiento poblacional o crecimiento logístico postula que las poblaciones crecerán rápidamente hasta que los recursos empiecen a ser limitados y se alcance la capacidad de carga. Actualmente este modelo se ha reevaluado al encontrar que a pesar de poseer recursos limitados, el crecimiento de algunos animales en peligro de extinción no concuerda con el modelo de crecimiento logístico. A continuación, se muestran las gráficas de crecimiento en ambas situaciones. Teniendo en cuenta estos dos modelos, ¿qué avances ocurrieron en las ciencias naturales para que el modelo de crecimiento logístico fuera actualizado? Profe, tengo una pregunta. Dime. ¿A qué se refiere con biología de la conservación? mm, Biología de la conservación tiene que ver con una rama de la biología que básicamente se encarga de todo lo que son las especies en peligro de extinción. Ok, profe, muchas gracias. ¿Listo? ¿Alguien quiere responder? Yo, profe, yo. Dale, dale, dale. Bueno, considero yo que es la B,
más que todo por el hecho de que, bueno, empezando por descarte, ya sabemos que la D y la C no son, porque esas hablan de química inorgánica, y pues en este caso creo que no tienen mucho que ver con el tema, es otra rama, ¿no? de la ciencia que no tiene mucho que ver con eso. Y entre la B y la A, supuse yo, aunque no estaba muy seguro, diría que yo que es la B, por el hecho de que abarca dos temas que son importantes en la segunda gráfica, los cuales son el desarrollo de la genética, sí, con respecto a que habla de la capacidad genética y la expresión de las enfermedades genéticas, y también la biología de la conservación, que básicamente, pues, como usted había dicho, ¿no? Tiene que ver con las especies en peligro de extinción y ese tipo de problemas ambientales. Aunque la A no es tampoco mala, pero pues yo creería que es la B, por lo de la genética. Muy bien, está mucho más ajustada la genética como rama hacia lo que tiene que ver con el texto que nos mencionan acá, que tú muy bien lo acabas de decir, expresión de enfermedades genéticas, o sea, mucho más relacionado que la biología celular. La biología celular, digamos, es una rama de la biología que va a estudiar lo que son las estructuras genéticas, perdón, las estructuras celulares. Se encarga de buscar, en este momento, de buscar nuevos organelos, si es que existen, por ahí han descubierto un par en las últimas décadas. La forma en cómo la célula funciona a nivel de bioquímica. La biología celular tiene muchísimo de química, muchísimo, muchísimo, porque todas las reacciones que se dan al interior de la célula, las reacciones metabólicas, son básicamente química, son química orgánica a la lata. Ahí dice química inorgánica, por lo tanto no nos interesa, pero la química orgánica sí que es un- una rama muy relacionada con la biología celular. Mejor dicho, un biólogo celular es un bioquímico, es un bioquímico. Los genetistas también tienen que ver con química porque muchos procesos de detección de genes tienen que ver con reacciones químicas. Y la biología de la conservación, pues ya la explicamos. Muy bien, esa es la respuesta correcta. Excelente. Vamos. Dice, algunos animales desarrollaron evolutivamente ojos simples que constan de de agrupaciones de células receptoras de luz, suficientes para distinguir la luminosidad de la oscuridad, además de reconocer la dirección de dónde proviene la luz. Por su parte, las plantas también desarrollaron respuestas a algunos estímulos llamadas tropismos, que implican algún tipo de movimiento por parte de la planta. ¿Cuál de los siguientes tropismos en las plantas puede relacionarse con el de los ojos simples de los animales? A. Quimiotropismo. B. Hidrotropismo. C. Fototropismo. Y D. Tigmotropismo. Bueno, me gustaría que esa pregunta la intentara responder una niña. No he escuchado chicas esta vez.
¿Alguna chica? Buenas noches. Esta pregunta ya la habíamos resuelto pues en clase y pues yo la había resuelto de la siguiente forma. En realidad no tenía claro los conceptos de quimiostropismo y así, pero como hablaba de la luminosidad, me guié por foto. Foto de luz. Muy bien. Exacto, entonces así concluí que la respuesta era la C porque las demás no tienen, mm, por ejemplo, la B tiene que ver con el agua, si no me equivoco, entonces así por descarte se puede hallar la respuesta. La gran mayoría logra descartar la A, que es de química, la B de agua, pero muchos se quedan eh, dudando entre C o D, porque no saben qué es tigmo. Profe, ¿Sí? sigmotropismo no es la reacción al contacto. Discúlpame otra vez, no te alcancé a entender. Sigmotropismo no es la reacción al contacto, como usted nos había explicado de que con la, como con la... Exactamente, exactamente, tiene que ver con contacto. Ajá. Algunas plantas que crecen, por ejemplo, sabemos que hay plantas trepadoras. Entonces, esas plantas tienen un tropismo específico para detectar, a medida que se mueven, detectar pues que hay una superficie que las puede sostener. Y eso es tigmotropismo. Muy bien, muchísimas gracias. Ahí estaban los resultados, la gran mayoría había acertado. Vamos a ver. Una finca experimenta con la fermentación anaerobia del café a partir de las enzimas presentes en los microorganismos del grano. Estas enzimas oxidan parcialmente los azúcares y producen energía, alcohol y otros compuestos, lo que produce bebidas con olores y sabores especiales. La gráfica muestra la producción de alcohol del café en este proceso. La ausencia de oxígeno en el proceso, perdón, ¿cuál de las siguientes razones causaría que la producción de alcohol se suspendiera? A, la ausencia de oxígeno en el proceso de fermentación. B, el aumento en la cantidad de azúcares durante la fermentación. C, la ausencia de las enzimas presentes en los microorganismos. D, un aumento en la cantidad de granos de café en la fermentación. Es una pregunta que digo de anaerobia, Discúlpame. que es anaerobia. Anaerobia. Entonces tenemos aerobia, que nosotros somos organismos aerobios, necesitamos oxígeno para poder vivir. Y hay organismos que son anaerobios, que no necesitan oxígeno para poder vivir. De hecho, el oxígeno puede ser algo nocivo. O sea que según esta prueba, a pesar de que la fermentación del café fue sin oxígeno, las enzimas igual producieron oxígeno al café, ¿no? Discúlpame otra vez, es que no alcancé a escuchar, estaba como muy Ah, pero es bajito. que Dime. yo me pregunto, que si así se refiere a que esa fermentación fue sin oxígeno, y que a pesar de eso las enzimas le producieron oxígeno al café para que produciera azúcar y energía. Mm,
Jerónimo, ¿qué micrófono lo tiene? En un momento, cuando ya sea el momento de responder, lo, te puedo responder eso. Veinte segundos y cierro las votaciones. Bien, ¿alguien desea responder? Yo, profe, Dale. profe, pues como tal, eh, la práctica nos muestra la concentración de alcohol y el tipo de fermentación. Y pues nos dice cuál de las siguientes razones causaría la producción de alcohol se suspendiera. O sea, prácticamente no se haría más este proceso. Entonces, no podría ser la ausencia de oxígeno en el proceso de fermentación, ya que creo que yo no me acuerdo que cuando se hace la fermentación disminuye esto. Y el aumento de la cantidad de azúcares durante la fermentación ayudaría más a la producción, entonces en vez de suspenderla. Y creo que usted en una explicación nos enseñó que con las enzimas de la lactosa, pues producía el mismo lácteo, el queso, el de los yogures y eso. Entonces yo lo asocié a esto y digo que es la ausencia de enzimas presentes en los microorganismos, ya que sin estas no sería la fermentación. Pues yo por ese lado lo asocié así. O sea, que sería la C. La C. Bien, listo. Entonces, efectivamente, mire, aquí ya nos dice que la fermentación es anaerobia, por lo tanto, no requiere de oxígeno. Entonces, pues la A queda descartada porque ya me está diciendo que es la ausencia de oxígeno lo que causaría que no se llevara a cabo el proceso. Entonces, no, antes eso es lo que se requiere, que no haya oxígeno. Aumento en la cantidad de azúcares, pero pues lo que se está fermentando son justamente los azúcares. O sea, todo lo contrario, a mayor cantidad de azúcares, mayor fermentación. Un aumento en la cantidad de granos, pues me va a traer que haya mayor cantidad de azúcares. Por lo tanto, solo me queda que esas bacterias, por algún motivo, no tuviesen las enzimas eh, que les permiten hacer el proceso. ¿Listo? Recuerden, anaerobia, ausencia de oxígeno. O sea, si es fermentación anaerobia es que justamente se da en ausencia de oxígeno. De hecho, la gran mayoría de las fermentaciones, no voy a decir todas, pero la gran mayoría se dan es en ambientes anóxicos, se llaman anóxicos, sin oxígeno, anaerobios, en ambientes anaerobios, sin oxígeno. ¿Preguntas? Bueno, continuemos. ¿Qué dice? A ver, panel solar. Ah, eso es CTS. Listo, vamos a ver entonces la primera pregunta, a ver qué pasó. Un grupo de paneles fue instalado en una región desértica. Los paneles funcionaron bien durante un mes, pero en los últimos días se ha reducido notablemente su producción de corriente eléctrica. Los científicos que estudian lo ocurrido concluyen que no hay ningún daño en los dispositivos y que no hay un flujo de calor entre el suelo y el ambiente lo suficientemente significativo. ¿Cuál de los siguientes fenómenos naturales puede explicar la reducción en la producción de corriente? Bueno, hay algunos detalles que
voy a necesitar leer anteriormente. Recordemos que cuando yo me encuentro con preguntas que tienen un gran contexto, me voy primero a la pregunta, reviso opciones de respuesta y después voy y hago algo que yo les he dicho que se llama skimming. Skimming es una lectura muy rápida del texto anterior o de la gráfica. A veces me hablan de una gráfica, entonces voy y miro solo la gráfica. Entonces miremos. A, se han presentado días con muchas nubes, lo que impide que el suelo se caliente con la luz del sol. B, se han presentado días muy soleados, lo que hace que las celdas no reciban el flujo de calor necesario. C, se han presentado días con lluvias continuas, lo que hace que el flujo de calor, que haya un flujo de calor demasiado alto. O D, se han presentado días con vientos fuertes, lo que hace que la luz del sol no llegue al suelo. Si necesitan, podemos subir a leer. Yo creo que ahí está la información más que suficiente para hacerlo, pero de todas formas, vamos a hacerlo. Vamos a leer. Un grupo de científicos diseñó un panel que funciona durante la noche. A diferencia del panel solar, el panel funciona aprovechando el flujo de calor entre el suelo caliente y el ambiente frío para transformarlo en corriente eléctrica como se muestra en la siguiente figura. El panel se coloca en una mesa que tiene un vidrio en la parte superior para proteger el sistema del viento. El generador termoeléctrico aprovecha el calor proveniente del suelo para transformar parte de este en corriente eléctrica, que enciende un bombillo. Otra parte del calor se libera hacia el ambiente a través de la lámina de aluminio pintada de negro. Un panel de 1 metro cuadrado logra encender un bombillo pequeño. ¿Listo? ¿Alguien desea responder? Sí, bro. Juan Sebastián. Señor. A ver, Profe, pues. la verdad para mí sería la A. Porque, miremos, la B dice, se han presentado días muy soleados, lo que hace que las celdas no reciban el flujo de calor necesario. Eso sería contradictorio, porque dice que utiliza justamente el calor proveniente del suelo. Y parte del calor proveniente del suelo es generado por el sol que justamente pega en él. Se han presentado días con vientos fuertes, lo que hace que la luz del sol no llegue al suelo. ¿Cómo el viento puede evitar que la luz del sol llegue al suelo? Aparte de eso, se nos nombra de que tiene un vidrio en la parte superior para proteger el sistema. Entonces no podría ser una afectación la cual implica una reducción en la producción de corriente. Por eso para mí sería más la A, porque al haber muchas nubes impediría que el suelo diera su máximo resplandor justamente a la zona. Entonces no se calentaría.
el sol. Efectivamente, efectivamente. Si hay días muy soleados, pues no logra eh, ganar suficiente calor el suelo y emitirlo luego en forma de radiación, de energía térmica. Por lo tanto, el panel no va a funcionar muy bien. Sí, y es que aquí, por ejemplo, ¿qué nos dice? Bueno, lluvias y un excesivo flujo de calor. No. Días muy soleados, no reciban flujo. No puede ser. Y bueno, quizá la D que dice se han presentado días con fuertes vientos, lo que hace que la luz del sol no llegue al suelo. Ya lo dijo Juan Sebastián. No hay opción de que un viento evite que la luz llegue hasta el suelo. De pronto lo que puede hacer es que, si es que no tuviese el vidrio protector, pues que el viento hiciera que ese flujo de calor no fuese ascendente, sino que fuese diagonal, y eso reduciría de pronto la eficiencia del sistema. Pero pues eso no es lo que nos dice aquí. Aquí nos dice que hay un vidrio protector, entonces pues no podemos asumir ese tipo de cosas. Bien, muy bien. Gracias, Juan Sebastián. Siguiente pregunta. En una prueba piloto se desea instalar un grupo de estos paneles en un lugar en el que se pueda obtener la mayor cantidad de energía posible durante la noche, debido a las condiciones climáticas durante el día. De acuerdo con la información anterior, ¿cuál de las siguientes características es la más relevante para seleccionar adecuadamente el lugar? A ver, ¿Puedo subir un momentico arriba? Un momentico. ¿Quieres que suba a la descripción? Sí, señor, arriba. Ya, profe, gracias. Bueno, Jerónimo, Profe, ¿será que me escucha bien el micrófono? ¿Me escucha mal? estoy bien, ya estoy bien. Ah, bueno. Pues, profe, para mí sería la vez de incidencia electoral durante el día, porque, o sea, lo que yo quiero es poner el panel en un lugar donde se pueda almacenar la mayor cantidad de energía para la noche, o sea, para que por la noche puedan usar esa energía que almacenó el panel. Entonces, de ella la condición climática durante el día. De lo primero que debería cambiar es precisamente eso, de la incidencia del sol durante el día, porque ellos lo que buscan es un lugar donde durante el día genere la mayor cantidad de energía posible para que se pueda tener así capital y para sería la efectivamente, efectivamente, Jerónimo, muchísimas gracias, así es. La incidencia de la luz solar que va a ser la energía que va a permitir que el suelo se caliente y que luego esa irradie, se llama por radiación, se irradie esa energía hacia el panel. Muy bien. La cantidad de lluvia en el sitio no es determinante para
para la irradiación de calor. La presión atmosférica, ¿qué cosa es? La presión atmosférica es, eh, a ver si me acuerdo, es como que me habían hecho un panel donde habían varios muñequitos ¿Con qué donde está relacionado eso? la presión del aire, no me acuerdo. La Era presión con de los la... gases atmosféricos, Atmosférica. No era con la ¿cierto? latitud, profe, que de acuerdo a la altura, ¿no? Sí, o sea Eso que va a estar exactamente muy relacionado con la altimetría del lugar. Entonces, si está en Barranca, pues va a tener una presión atmosférica mayor que si está en Medellín o en Bogotá o en alguna otra ciudad montañosa del país. Y la variación del viento durante el día, bueno, esa podría tener alguna relación, aunque como ya vimos en la pregunta anterior, pues el hecho de que esté cubierto, pues digamos, reduce que el viento pueda hacer una alteración. Muchísimas gracias, chicos, por acompañarme hasta esta hora. Eh, Muy complacido por la participación pues un gran número nos acompañaron hasta hace poco. Que tengan una excelente noche, que les vaya muy bien. Dale, profe.